Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro Oxígeno, a este encuentro de reflexión con temas interesantes. Colombia ha sido un país que siempre extranjeros de diferentes lugares del planeta han visitado a través de todos los tiempos. Y yo de niño me preguntaba, bueno, ¿por qué viene tanto extranjero a Colombia y se gozan nuestro país? Aún no sabía que nuestro país es de unos paisajes espectaculares, con toda la topografía, 3 cordilleras, con muchos pisos térmicos, frutas de todos los colores, de todos los sabores, aves. Es el país con más especies de aves de nuestro planeta y muchas otras riquezas más en biodiversidad. El listado es muy grande, pero para contar un poquito de lo que en este programa, que va a durar aproximadamente unos 52 minutos, pues traemos un invitado muy especial, una persona que se propuso recorrer los 1.105 municipios que tiene la geografía colombiana, 32 departamentos. Y aquí hoy tenemos el privilegio de conversar con él. Es el médico neurólogo y profesor de la Universidad Javeriana, Diego Rosselli, y el profe ha recorrido toda Colombia. Juliet, le saludo a ustedes muy cordialmente, bienvenida, y por favor reciba presente a nuestro gran invitado, que para nosotros hoy es un honor tenerle en este programa, Nuestro Oxígeno. Carlos Alberto, Juliet y María están en nuestro oxígeno. Hola, ¿qué tal, Carlos Alberto? Es un gusto saludarle el día de hoy, al igual que a cada uno de nuestros oyentes que siempre están conectados con nosotros. Como usted bien lo ha dicho, hoy tenemos a un invitado muy especial. Le damos la bienvenida a todos a otro episodio de Nuestro Oxígeno. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado que combina su pasión por la medicina y su amor por la aventura. Se trata del doctor Diego Rosselli, un destacado médico, neurólogo y profesor en el Departamento de Epidemiología Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana. El doctor Rosselli ha dedicado los últimos 20 años a una fascinante misión, y es recorrer los 1.105 municipios de Colombia, pero no lo hace de cualquier manera. Equipado con 2 maravillosos carros clásicos a los que cariñosamente él ha nombrado el Tinieblo, Rezadero y Caricare, ha alcanzado incluso los rincones más remotos de nuestro país. Además de su trabajo en el ámbito médico y académico, el doctor Rosselli es un verdadero explorador que busca conectar con las comunidades colombianas y también comprender la diversidad cultural y geográfica de nuestro hermoso país. Así que a nuestro invitado, el doctor y profesor Diego Rosselli, le damos un cordial saludo y bienvenido a nuestro programa. Bueno, Juliet y Carlos, muchas gracias por la invitación. De veras que me agrada mucho estar acá con toda la audiencia que ustedes tienen, compartiendo ese propósito que creo que de todas maneras sí ha sido importante, y es el de recorrer y conocer hasta el último rincón de nuestro país. Muchas gracias por aceptar la invitación, y empecemos por conocer a Diego. ¿Dónde nació? ¿En qué momento se conecta con la medicina? ¿Y en qué momento hubo ese clic para decir, voy a gozarme viajando por cada uno de los municipios, de los territorios de nuestro país, Colombia, y disfrutarlo? Bueno, comencemos. Mi nombre es Diego Rosselli Koch, que suena muy extranjero, tanto que algunos han dicho, miren, tuvo que ser un extranjero el que vino a recorrer nuestro país.
pero eso no es cierto. Yo soy muy colombiano, nacido en Bogotá, de padres colombianos, abuelos colombianos, un bisabuelo italiano por un lado y otro británico. Hacen parte de esos que usted mencionó, Carlos, hace un momento, que les dio por venirse a este país por diferentes razones. En todo caso, soy de una familia de ancestro boyacense por el lado paterno, antioqueño por el lado de mi mamá, y empezamos a viajar desde niños. De hecho, el Land Rover que yo tengo, el que ya mencionaron como el Tinieblo Rezandero, es herencia de mis padres. En él aprendí yo a manejar. Es modelo 1966. Mi padre lo compró nuevo y me lo regaló a mí cuando yo me gradué de médico en el año 81, hace ya también sus añitos. Y mi pasión por recorrer el país viene desde mucho antes. Aunque esta aventura que vamos a estar hoy enfatizando, de la de recorrer todos los municipios, tiene solo 20 años, ya en el momento de empezarla yo ya había conocido todos los departamentos de Colombia, por ejemplo. De muchacho fui montañista y aventurero en la Sierra Nevada de Santa Marta, ya había navegado por el río Atrato, por ejemplo, y había ido a los principales afluentes del Amazonas. O sea que es una pasión por viajar que tengo desde hace mucho tiempo. ¿Cómo la combiné con la medicina? Eso también tiene su arte. Yo trabajo en un departamento de epidemiología, entonces la geografía es una variable muy importante en la epidemiología o en el comportamiento de las enfermedades. Además, me vinculé desde joven con brigadas de salud de la Fuerza Aérea, así que también hice labor médica en lugares apartados, así como mi año rural, que fue en Antioquia, cuando yo estaba estrenando mi Land Rover, lo había recibido poco antes, y lo utilicé mucho para viajar por el suroeste antioqueño alrededor del pueblo de Valparaíso, que fue donde tenía mi sede como médico rural, pero de ahí me podía pegar las escapadas a todo el suroeste de Antioquia, norte de Caldas, norte del Tolima, así que no es una cosa nueva mi pasión por recorrer Colombia. Doctor Diego, pues qué maravilloso recorrido nos ha hecho y por favor, cuéntenos un poco sobre esa motivación inicial, porque al inicio usted en su mente tenía conocer 100 municipios, pero cuéntenos cómo esto se fue transformando y cómo esa meta se fue abarcando no solamente en 100 municipios, sino en todos los municipios de Colombia. Sí, esta idea, como mencionas, Juliet, no fue de visitar todos los municipios de Colombia. Es más, la gente que me dice, ay, yo quiero hacer lo mismo, yo le digo, piénselo bien, porque resultó mucho más pesado y mucho más costoso, como también de pronto podemos hablar más adelante. Hay algunos pueblos de Colombia donde es no solamente riesgoso, sino también difícil económicamente, digamos, no hay vuelos comerciales y no hay transporte terrestre, entonces pues eso complica las cosas. Pero sí, como mencionas, todo arrancó y yo lo tengo muy claro porque eso fue en enero del año 2004. Yo en esa época era profesor en varias ciudades de Colombia, viajaba los fines de semana y dictaba clases de posgrado en Neiva, Cúcuta, Santa Marta y Pasto. Y me llamó la atención que cuando uno mira la historia de Pasto, la versión de la historia de Colombia vista desde Pasto es diferente. Allá, digamos, el principal héroe pastuso es Agustín Agualongo, un indígena que se metió al ejército ya entrado en años. En aquella época ya tener 30 era muy avanzado, y luchó en defensa del rey de España y se enfrentó con grandes personajes como Córdoba, como el mismo Bolívar, como Tomás Cipriano de Mosquera, quien derrotó en un combate. Inclusive Tomás Cipriano resultó herido en la cara y finalmente él lo atraparon y lo fusilaron. Y para la versión, digamos, nuestra, fue alguien que se opuso a la independencia de Colombia, por ende era del bando de los malos, porque tenemos siempre esa división tan dicotómica entre buenos y malos, y que merecía que lo fusilaran. Pero para los pastusos él es todo un héroe, mientras que Bolívar es un villano. Entonces dije, venga, la versión de la historia de Pasto es diferente a la que nos enseñaron. Voy a escribir sobre Pasto, y después digo, bueno, Pasto, pero también toda la semana entrante voy a Santa Marta, después voy a Cúcuta, y cada lugar tiene su historia propia que contar. Coincidencialmente, Santa Marta, por ejemplo, fue también un lugar que se opuso a la independencia. De hecho, se enfrentaron varias veces con Cartagena en batallas que nunca nos enseñan, porque son batallas fratricidas, de esas que no ganó nadie, que había muertos de bando y bando. Así como Cúcuta tiene, por ejemplo, una historia muy interesante, que es la principal de las ciudades colombianas, casi que la única gran ciudad colombiana que fue fundada por una mujer. Entonces tienen su cuento. Entonces decidí visitar las 100 principales ciudades de Colombia, o volver a visitar, muchas de ellas ya las conocía, y escribir lo que fue mi primer libro, Historias de 100 ciudades, con versiones de la historia desde cada uno de esos lugares.
Ya por entonces estaba metido mi Land Rover en la aventura y entonces empecé a recorrer ya no las ciudades principales, sino visitar pueblos que fueran interesantes, muchos de ellos en las esquinas del mapa de Colombia, ir al último pueblo de La Guajira, ir al último pueblo que se puede llegar por tierra en el Chocó, por ejemplo, bajar hasta el Putumayo, ir hasta Urabá y así. Entonces fui recorriendo pueblos y pueblos y empecé a tomar fotografías de mi carro al frente de la iglesia. Por eso terminó llamándose el Tinieblo Rezandero, porque la prueba de que estuve en un pueblo, en un municipio, es la fotografía en el templo principal de cada pueblo. Y cuando me di cuenta ya llevaba 700 y dije, pues venga, avancemos, vamos completando el mapa poco a poco. Y ya en noviembre del año pasado visité el último de los municipios, de los 1067 municipios de Colombia que tienen acceso por carretera. Me quedaban los que no, y ahí lo que yo llamé los inaccesibles, y empecé también entonces a completar el mapa de Colombia, viajando en avión, en lancha, por ríos, por el mar, como fuera, para llegar a completar todos los municipios de Colombia. Así que fue un proyecto progresivo, pero 20 años, o sea que viene siendo como un promedio de un municipio por semana. La ciudad de Cali, en Colombia, será la sede de la cumbre de biodiversidad más importante del mundo. Viva la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad COP16 del 21 de octubre al 1 de noviembre, solo por nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Profesor, y me imagino en muchos viajes lo hizo acompañado y en otros solo. Cuéntenos un poquitico de estas aventuras. Sí, la logística de mis viajes, porque como entonces ustedes comprenderán, yo combiné eso con mi trabajo como docente, como profesor aquí tiempo completo en la Javeriana. Entonces utilizaba los fines de semana, los puentes, la Semana Santa, las vacaciones. A veces ya a estas alturas no me da temor decirlo, me pegaba mi escapadita de día además, pero yo combiné siempre viajes terrestres con viajes aéreos. Entonces dejaba mi carro en algún lugar, por ejemplo, mi Land Rover estuvo varios meses en Riohacha. Entonces yo volaba el jueves por la noche, por ejemplo, a Riohacha, viajaba viernes, sábado, domingo por La Guajira, Cesar, Magdalena, otra vez lo dejaba en Riohacha y volaba de nuevo a Bogotá. Y así, entonces mi carro dormía pues en Quibdó, en Montería, en Yopal, en Barranca Bermeja, en Puerto Asís, en Quibdó. Sí, en todos los lugares iba dejando mi carro y después recogiéndolo más adelante. Cuando vi que con un solo vehículo no iba a ser capaz de cubrirlo, entonces compré otro Land Rover, eso fue hace 10 años, en el 2014, y con eso mantenía uno en cada uno, digamos, al norte de Colombia y otro en el sur, y me permitía ir rellenando el mapa con más celeridad. Eso, para responder su pregunta, hacía que mis viajes fueran costosos, porque entonces un tiquete aéreo para ir a estar de 2 días, de 3 en La Guajira, más gastos de alojamiento, alimentación, gasolina, que es un gastico importante, peajes, aunque casi siempre los evito viajando por trochas y carreteras secundarias, pero de todas maneras era algo que para una persona que quisiera acompañarme representaba un buen dinerito. Entonces por eso la mayoría de mis viajes fueron en solitario, cuando eran tiempos más prolongados y cuando mis 2 hijas, tengo 2 hijas que ya se graduaron como universitarias, entonces cuando tenían vacaciones, tenían oportunidad, ellas me acompañaron en muchos viajes también. Sobre todo en este último año, mi hija Paula terminó biología marina hace un año, entonces quedó con más libertad para programar viajes y me acompañó mucho a estos últimos pueblos de difícil acceso. Y tal vez también valía la pena resaltar que en muchos lugares, puedo mencionar Santander, inclusive la costa Caribe, en el Caquetá, en Nariño, los Land Roveros, como nos llamamos los aficionados a esta marca, locales me acompañaron a hacer recorridos y llevé a un grupo de dueños de Land Rover pasados en Florencia, por ejemplo, los llevé a muchos municipios de el Caquetá y el Putumayo que ellos no se habían atrevido a ir solos. Así que en ocasiones también recibí apoyo de la gente local. Emprender esta experiencia repleta de historias, saberes nuevos y una visión cultural distinta, probando la gastronomía, me imagino que llevaba su cámara fotográfica y tomó muchas fotografías. Cuéntenos una anécdota de uno de estos tantos viajes. Bueno, hay montones de anécdotas, en su mayoría positivas, o sea, 2 cosas me llamaron la atención de cómo la gente siempre se solidarizó conmigo, me apoyaron en todos los entornos, y ahí podría hablar de costeños, pastusos, la gente del Pacífico, los llaneros, en todas partes.
cuando tuve necesidad o cuando preguntaba por algo, siempre fui bien recibido. Al principio, fíjese que como buen colombiano yo era un poquito paranoide, entonces en los primeros viajes, y lo lamenté luego mucho, evitaba estar tomando fotografías. No quería que me vieran a mí entrando a un pueblo y tomando fotos aquí, fotos allá, porque primero podía ser sospechoso, y segundo, pues entonces yo quería ingenuamente dar la impresión de que es una persona que está en su día a día, no sé, comerciante o visitante de cualquier otra cosa, porque era claro que me iban a pillar que no era de ahí, pero siempre tenía como ese temor. Pero luego me di cuenta que era absurdo. En algunos de los pueblos, si uno lo ven con la cámara, entonces más interés recibía, más gente iba a preguntarme. En muchos lugares, le puedo contar ya que me pide alguna anécdota. En uno de estos pueblos, Cantagallo, al sur de Bolívar, en el extremo sur de Bolívar, llegué yo allá al pueblo y como siempre la rutina mía era tomar la foto del carro frente a la iglesia, pero lo siguiente es guardar el carro en algún parqueadero, asegurar la dormida y ahí sí salir a dar vueltas por el pueblo, ya a pie. Entonces me empecé a tomar una foto que allá y algún señor se me acercó y me dijo, no, venga, vea, lo he visto por acá, usted entonces es turista, está aquí, sí, yo vengo aquí a conocer, ¿de dónde viene? De Bogotá. Ah, bueno, qué bien. Y ya miró esta casa, ah, sí, sí, la vi, muy bonita, le tomé esta fotografía. Me dijo, pero venga, por allí hay una ciénaga en donde hay unas vistas muy bonitas, venga, súbase en la moto, yo lo llevo. Y me llevó él sin preguntarme yo quién era ni qué más estaba haciendo yo ahí. Me subió en su moto y me dio una cantidad de vueltas por las zonas aledañas al pueblo, acompañarme a tomar fotografías sin esperar ningún pago ni ninguna otra gratificación que fuera a conocer lo bonito que tenía un saludo a la gente de Cantagallo Bolívar, por ejemplo. Me imagino que se varó muchas veces. Y esto se lo digo porque tuve un Land Rover también que mi papá me regaló. Era un segundazo. Y pues me pasó algunas veces que cuando menos pensaba estaba lloroseando el líquido de frenos que funcionaba para el clutch. O también me quedaba sin frenos. Y pues recuerdo una vez que estaba por el Salto de la Gaitana. Mi viaje más largo fue hasta San Agustín Huila, desde la ciudad de Cali. Y de ida me quedé sin frenos por el Salto de la Gaitana. Una persona que iba con nosotros en el carro iba muy asustado. Como no sabía los precipicios, ni los abismos, ni las alturas, lo único que hice fue andar muy despacio y colocarle la doble transmisión. Y prácticamente tenía que acelerar para bajar porque el carro se frenaba bastante. Y de regreso de San Agustín hacia acá, que venía en la noche, porque me gustaba viajar de noche, estaban arreglando en La Plata Huila la carretera y una piedra grande me dañó una de los ganchos estos que cogen las hojas de resorte. Y lamentablemente me varé en el páramo de Puracé. Afortunadamente a las 4 de la mañana pasó el camión lechero y yo tenía de esas grapas en la caja de la herramienta porque me había varado tantas veces que cargaba ahí repuestos. Y el chico, hijo del señor que compraba la leche o recogía la leche en este páramo, pues me dijo, si quiere, yo le ayudo. Y me cambió la grapa, o las grapas, no recuerdo si fue una, sí, me cambió la grapa. Y luego el pago fue que lo dejara manejar el carro hasta alcanzar el camión del papá, nada más. Y le cuento pues que esa fue una de las anécdotas en mi Land Rover también en aquella época. Ah, bueno, pero sí, sí, claro, lo viví yo también aquí al oír su historia y él le tendría varias reflexiones. Lo primero es que yo evito viajar de noche, siempre es mucho más complicado solucionar cualquier problema durante las noches, sobre todo si uno está solo, porque es que uno necesita a alguien que así sea para que le sostenga una linterna, ¿no? Entonces uno varado solo, yo soy muy madrugador, entonces mis recorridos salgo muy temprano, tratando de estar en el destino final tipo 3 de la tarde, y con eso si me entretuve o si pasó algo son 4, póngale 5, pero nunca más de eso. En segundo lugar, los frenos sí son un serio problema del Land Rover y le tengo también un par de remedios para eso. A pesar de que el carro sea antiguo y clásico, de hecho ya está pasando la valoración el tinieblo para eso, uno le puede poner un sistema de frenos que es aceptado por los que, digamos, hacen las evaluaciones porque es un mecanismo de seguridad más importante que separe por lo menos los circuitos del líquido de frenos de las ruedas delanteras del de las ruedas traseras y con eso no se queda uno sin frenos, sino que en el peor de los casos pues quedará frenando con la mitad de las llantas, pero lo suficiente para. Y el otro remedio, y también sirve para lo de las grapas que usted menciona, es no solo cargar el repuesto, como usted bien lo dice, sino además
estar muy pendiente del mantenimiento preventivo, es decir, hacerle los cambios en los elementos del sistema de frenos, por ejemplo, antes de que molesten, y estarlos revisando, y ahí mi mecánico ha sido muy bueno para eso. Ir cambiando las grapas antes de que se rompan, irle haciendo los arreglos del sistema eléctrico antes de que vaya a molestar. Pero decir que nunca me vale sería mentira. La mayoría de las veces el carro avisa, digamos, entonces si le molesta el carburador, empieza a toser en el camino y a apagarse fácil, pero lo suficiente como para llegar a un mecánico de pueblo que le limpie el carburador, o le ajuste el sistema eléctrico, o le cambie los fusibles, o en fin, lo mismo con la suspensión. Entonces parte de mi otro secreto es que yo viajo sin música y voy escuchando mi carro y detecto cuando hay algo que esté molestando y además del mantenimiento preventivo se le puede hacer el arreglo porque su mecánica es muy sencilla. Así que las varadas han sido mucho menos de las que la gente se imagina y en general los carros serán hechos para durar toda una vida, no como los de ahora. Cali se viste de COP16. Es un festival. Nuestro oxígeno está para ti sin igual. Con zona azul y zona verde vamos a brillar. Cali y su gente listos para cuidar. La COP ya llegó y juntos en acción. Nuestro oxígeno, la mejor conexión. Doctor Diego, pues definitivamente usted todo un experto para embarcarse a estas maravillosas aventuras que ha vivido y también pues quisiera preguntarle, en algunas partes podemos ver que nos afirman que en Colombia tenemos 1.101 municipios, en otras partes podemos ver que son 1.103. Ah, sí, Juliet. En algunas partes dicen 1.103, en otras partes dicen 1.104 y en otras 1.105 como nos lo confirma nuestro invitado. Claro que sí, pero ya que nuestro invitado Carlos Alberto ha conocido absolutamente todos los municipios de nuestro hermoso país Colombia, pues por favor rectifíquenos cuántos municipios exactamente hay en Colombia y por qué a veces hay esta confusión, profesor Diego. Bueno, ahí es interesante porque de todas maneras hay cosas curiosas. Por ejemplo, hay gente que dice que Bogotá no es un municipio, sino que es un distrito y ya hay otras localidades colombianas que se están elevando a un nivel superior, supuestamente. Entonces no les gusta que les digan que son municipios. Pero bueno, contando esos, incluso hay otra situación bastante particular. Por ejemplo, hay un departamento nuestro, que es el de San Andrés y Providencia, en donde la gobernación ejerce desde San Andrés y no hay sino un municipio, que es Providencia. O sea, San Andrés, sorprendentemente, no figura como municipio, entre otras porque pues tendría un poco sentido, además de tener gobernador, tener alcalde, además de asamblea departamental, tener consejo municipal. Entonces hicieron un arreglo bastante particular en donde el único municipio es Providencia, ¿no? Bueno, en la otra confusión, si uno visita la página del DANE, ahí dice que los municipios de Colombia son 1.103, pero trae un asterisco y dice que hay otro municipio aceptado, sería el 1.104, que es Belén de Bajirá, en el Chocó, que tal vez ustedes recuerden fue un municipio que estuvo en disputa entre Antioquia y Chocó, finalmente hoy es municipio chocuano. Pero la razón de por qué no lo están contando es porque, dicen ellos, el Agustín Codazzi está haciendo la delimitación de los linderos y por ende pues todavía no tiene ese último paso para el mapa, digamos, los límites del municipio y por eso no lo están contando. Adicionalmente a eso, el último municipio, y de esto hace como un mes que se aceptó, fue San Basilio de Palenque, en Bolívar, que también entonces no está incluido ahí. Por eso el DANE dice 1.103, pero si incluimos a Belén de Bajirá y a San Basilio de Palenque, los municipios son 1.105. Hay otra cosa más, y es que hay algunas zonas que se llaman áreas no municipalizadas, que son aquellos territorios, sobre todo en el Amazonas, en el Baupés es común, en Guainía, en donde hay una localidad que tiene su cabecera, pero que no tiene su alcalde, sino que depende de las asambleas departamentales. Entonces eso añade otro detalle más que hace que la geografía política de Colombia sea un poquito complicada. Profesor Diego, pues qué maravilloso poder conocer cada municipio de nuestro hermoso país, Colombia. Y vamos a ir en este momento a una pequeña pausa para continuar conociendo esas anécdotas y esas aventuras que vivió nuestro invitado, el doctor Diego Rosselli. Ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.